generalmente a eventos que van a pasar en el futuro, ¿no? Y entre los casos favorables y el número de casos posibles. Casos favorables quiere decir, por ejemplo, si alguien está enfermo, el diagnóstico, ¿no? Y casos posibles que cabe la posibilidad, ¿no? Eso es la probabilidad, ¿no? Nosotros en medicina lo utilizamos básicamente para muchos eventos, pero principalmente para las pruebas diagnósticas, ¿no? Por ejemplo, para la prevalencia, para la incidencia, porque es la probabilidad de que nos enfermemos, ¿no? Los factores de riesgo, todo es la probabilidad. Es probable que nos enfermemos, ¿no? Generalmente, al igual que las computadoras, emplea el lenguaje binario, ¿no? 0, 1, ¿no? Como ven ahí, ¿no? Y ahora van a entender después por qué, ¿no? Primero, tenemos que definir algunas cosas, ¿no? ¿Qué es un evento aleatorio, un experimento aleatorio, ¿no? Experimento aleatorio es cuando nosotros queremos diagnosticar una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para ello existen dos formas, ¿no? El experimento determinístico, que es a ser realizado en las mismas condiciones, van a producir los mismos resultados, ¿no? Si hacemos un nuevo experimento, vamos a producir lo mismo. Y un experimento aleatorio es aquel en que se pueden producir resultados diferentes, ¿no? Siempre de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, el lanzamiento de un dado, ¿no? En el experimento determinístico, algo que no sea, por ejemplo, medicina, por ejemplo, en la matemática, una operación de suma siempre me va a dar un resultado igual, ¿no? En cambio, cuando lanzamos un dado, puede ser que me salga el 6, el 2, ¿no? Ya que tiene 6 caras, el 3, ¿no? Y así. Entonces va a ser un experimento de tipo aleatorio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y el espacio muestral es el conjunto de resultados posibles, ¿no? Que se va a dar, por ejemplo, en el número de dados tenemos 6 posibilidades, ¿no? Puede salir 0, 2, 1 y 6, ¿no? Ese es el espacio muestral, ¿no? Y este está determinado por la letra S, ¿no? Como ven acá, la S. No siempre es que sean 6, ¿no? Puede ser que sea lanzamiento de una moneda, tenemos sello y cara, ¿no? Para nosotros, sello y cara, ¿no? ¿No? Tenemos esto, ¿no? Sello y cara, ¿no? Tenemos dos resultados cuando lanzamos una moneda. No siempre son 6, ¿no? En medicina, por ejemplo, un paciente que está delicado o fallece o sobrevive, ¿no? En el cáncer también, ¿no? Entonces, eso nos es útil, como van a ver posible, pues, después que se aplica en medicina esta estadística, ¿no? La estadística en realidad es una ciencia matemática que la vamos a aplicar a la medicina, por eso que se llama vida, ¿no? No solamente el ser humano, sino también pueden ser en animales o otras vidas, ¿no? Puede ser hasta un prión, un virus, ¿no? Tenemos dos tipos de espacios muestrales. El muestral discreto, que tiene que ver con el número, la variable, ¿no? Una variable discreta que tiene números enteros, ¿no? Se hace conteos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del anterior era un conteo 1, 2, 3, 4, 5, 6 posibilidades, 6 números enteros. Pero también hay un espacio muestral continuo, ¿no? Generalmente tiene que ver con los números reales y ahí se tienen las decimales, ¿no? Por ejemplo, una hemoglobina. ¿Cuánto nos irá a salir la hemoglobina si somos estudiantes de vida real? Nos puede salir 13.2, 13. A ver, vamos a ver, creo que acá hay algo que no está bien. Bueno, está ahí. Ya, no hay problema, seguimos. Si cualquier cosa me llaman, ¿no? Eh, la otra definición es evento o suceso aleatorio, ¿no? Por ejemplo, al tirar un dado sí, puede ser un evento seguro. Un evento seguro es que siempre se van a tener un resultado, ¿no? Por ejemplo, al tirar un dado siempre va a ser que sea menor que 7, ¿no? Va a ser siempre, todos los resultados van a ser menor que 7. Este es un evento, suceso aleatorio, evento de tipo evento seguro. El evento quiere decir un resultado, ¿no? Un resultado, por ejemplo, cuando hacemos un estudio, nosotros es el resultado de una variable o un output que se llama, una variable de resultado, ¿no? Evento imposible, ¿no? Es aquella que tiene un posible resultado, ¿no? Al tirar un dado,
evento imposible, ¿no? Es que al tirar un dado, la puntuación va a ser mayor o igual que 7, ¿no? Esto no puede ser porque tiene 6 nomás, ¿no? Como ustedes saben, es 6, ¿no? Eventos compatibles, ¿no? Dos eventos compatibles, ¿no? Dos eventos compatibles cuando tienen algún evento en común, ¿no? Generalmente acá interviene la teoría de conjuntos, ¿no? Por ejemplo, tenemos eh, la posibilidad de fallecer o complicarse, ¿no? De una enfermedad versus otra enfermedad. También puede ser mortal otra enfermedad, ¿no? Ahí tenemos conjuntos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en caso de matemática, al sacar, si A saca una puntuación, al tirar un dado, B obtener el resultado múltiplo de 3, ¿no? Son compatibles porque ambos pueden tener el mismo resultado, ¿no? Y eventos incompatibles son aquellos que no van a, aquellos, aquellos que no van a tener resultados en común, ¿no? Son dos círculos totalmente separados, ¿no? Más adelante vamos a ver de esto, ¿no? Evento quiere decir el resultado, luego tenemos eventos independientes, uno es independiente del otro, y eventos dependientes, ¿no? Acá tiene que ver el factor de riesgo, uno depende del otro, pero vamos a ver que esto va a ser útil para nosotros al momento de aplicar el teorema de Bayes, ¿no? Evento contrario, si un evento contrario A será otro evento que se realiza cuando no se realiza el evento A, ¿no? Es contrario al resultado, ¿no? Entonces se clasifica en un evento simple o un evento compuesto, ¿no? Eh, el evento simple es que tiene un solo punto en la muestra y el evento compuesto que tiene dos o más resultados, ¿no? Bueno, las probabilidades, el concepto de las probabilidades que es la posibilidad, ¿no? Que un evento ocurra o no en un momento o tiempo determinado, ¿no? Estos eventos pueden ser medibles. Cuando hablo de eventos estoy hablando de resultados, ¿no? Por ejemplo, en medicina puede ser que un paciente se complique o no se complique, ¿no? Entonces, por la escala va de 0 a 1, ¿no? Cuando es discreta la variable, tal como es fallecer o sobrevivir, ahí sirve, ¿no? Solamente tiene dos resultados. Pero cuando son valores intermedios, ya tenemos los números reales, ¿no? Igual, la probabilidad que ocurre el evento está medida en la posibilidad que un suceso ocurra favorable si determinan dos formas, ¿no? Empíricamente, se va a determinar de forma empírica, o sea, a través de un experimento, o teóricamente en forma matemática, ¿no? Por ejemplo, la gran mayoría de los descubrimientos de astronomía ocurren por elementos matemáticos, ¿no? O sea, es teórico, porque no se puede experimentar lo que está lejano, ¿no? ¿No? En cambio, en experimentales, cuando crean un fármaco y lo hacen de manera experimental, ¿no? Para nuevos tratamientos, ¿no? Ya se obtiene así de manera experimental, ¿no? Tenemos otro concepto. ¿Qué pasa con el evento del concepto de probabilidad? ¿No? Nosotros no somos los creadores, ya miren, este está de la antigüedad, ¿no? Desde que prácticamente empieza a aparecer los números, ¿no? Los sumerios y asirios utilizaban, por ejemplo, un hueso extraído del talón de los animales, como ovejas, ciervos o caballos, que lo denominaban astrágalo, ¿no? Este astrágalo era acomodado, ¿no? Pero en cambio tenía cuatro lados, ¿no? A diferencia de los seis que tiene ahora, ¿no? Y caían en cuatro posiciones distintas, ya tenían un dado, ¿no? Y esto era prácticamente la probabilidad, ¿no? En caso de la civilización egipcia, se encontraron pinturas donde se muestran hasta como tableros, ¿no? Para el registro de resultados, ¿no? Hay tableros que registraban las posibilidades de estos resultados, ¿no? Tenemos otro concepto que se llama, cuando es objetivo, probabilidad a priori, ¿no? A priori quiere decir antes que haga un experimento o antes que ocurra el evento, ¿no? Y esto es útil porque nosotros sabemos qué va a pasar. Esto es como hacer una hipótesis, ¿no? La probabilidad a priori es cuando ustedes, antes de que ocurra el suceso, ustedes más o menos sospechan que puede ocurrir, ¿no? Por ejemplo, se va a enfermar de tuberculosis, ¿no? Si tiene un familiar cercano a tuberculosis, ¿no? Entonces, él tiene alta probabilidad de enfermarse. Y yo lo hago a priori porque aún no se enferma, ¿no? Aún no se enferma, ¿no? Más o menos es lo que entiendan a priori, ¿no? Ahí están expresados de manera matemática, pero yo lo hago de manera real, ¿no? Entonces, un experimento, probabilidad a priori, es una probabilidad eh, eh, subjetiva y la probabilidad a posteriori es una probabilidad experimental, ¿no? A priori es subjetiva. ¿Por qué? Porque es una probabilidad
teórica, que ustedes suponen, ¿no? Y una probabilidad a posteriori es cuando ya hacen el experimento y obtienen el resultado, ¿no? Entonces, esto hay que diferenciarlo, ¿no? Y vamos a ver que uno tiene una naturaleza objetiva o subjetiva, ¿no? La a priori sería un poco subjetiva y la posteriori ya es objetiva, ¿no? Porque ya se hizo el experimento, entonces ya ocurrió y ya es real, ¿no? La primera es una suposición del investigador, ¿no? Entonces, por lo tanto, está sujeta a algunas opiniones personales. Acá también la probabilidad a posteriori, cuando ya se hizo el experimento, ¿no? O ya se hizo el resultado, ¿no? Ya también este sirve. Ambas de a priori y posteriori se juntan con la fórmula de Bayes, que vamos a ver después, ¿no? Fórmula de Bayes, donde vemos una probabilidad a priori y una probabilidad a posteriori, ¿no? También la probabilidad subjetiva es la ponderación, los factores de ponderación individuales, cuando hablamos de factores de riesgo, ¿no? Si tenemos varios factores de riesgo, por ejemplo, fuma más de 20 cajetillas al día, tiene una probabilidad de que se enferme, ¿no? Cuando hablamos de ponderaciones individuales, por ejemplo, tenemos un individuo obeso, un individuo que tiene diabetes, un individuo hipertenso, tiene alto riesgo de tener un accidente cerebrovascular. Y por lo tanto, nosotros podemos hacer una fórmula donde incluya qué peso tiene cada factor de riesgo, ¿no? Entonces se dice ponderación individual porque eso lo aplicamos para cada individuo, ¿no? Uno será obeso, otro tendrá dislipidemia, otro tendrá hipertensión y dislipidemia. Entonces la probabilidad se saca para un solo individuo, ¿no? Contando muchos factores de riesgo, ¿no? A eso se refiere la probabilidad subjetiva, ¿no? La fórmula general de probabilidad es básicamente los números de eventos que ocurren, por ejemplo, cuántos enfermos hay, ¿no? Sobre el total de eventos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, vino en este caso, en este caso, por ejemplo, el antivirus, ¿no? El antivirus se metió en este yate y el número total de eventos es que todos los individuos han sido expuestos, ¿no? ¿Cuántos pasajeros habían? Y número de eventos son aquellos que se enfermaron, ¿no? Entonces, la división me da un número menor que uno y esa es la probabilidad, ¿no? La probabilidad se mide en tanto por uno, tal y algunos lo quieren medir en porcentaje, ¿no? Entonces, esta es la fórmula de la probabilidad en general, ¿no? Pero hay algunas propiedades de la probabilidad, ¿no? La suma de posibilidades de un suceso y el contrario equivale a uno, ¿no? O sea, que ocurre y no ocurra sumando va a ser uno, ¿no? Y se despeja y se tiene esto de acá, ¿no? La probabilidad imposible es cero, ¿no? Una probabilidad que no ocurra es cero, pues no es imposible que ocurra, entonces es cero, ¿no? Estas son propiedades, ¿no? Y acá tenemos otra propiedad, la propiedad de la intersección. Este tiene que ver con la teoría de conjuntos, ¿no? La probabilidad de intersección es la sumatoria de los dos conjuntos, ¿no? Y menos la intersección, ¿no? Creo que acá tengo uno para que me entiendan, esto no, este de acá, ¿no? Este de acá, miren, la probabilidad total es A más B, pero acá tienen un elemento en conjunto, ¿no? Que se vuelve a repetir. Entonces, sumamos las dos probabilidades y le restamos este, porque por ejemplo, lo dejamos el lado A, pero el lado B del círculo B tenemos que restarlo porque si no se va a repetir, ¿no? Esto es intersección, ¿no? Y sumatoria es ambos, ¿no? O unión, ¿no? Eso a eso se refiere, ¿no? Entonces, esa es la fórmula que se emplea. Y después lo vamos a ver más, mayormente. ¿No? Todas las probabilidades se van a sumar. Creo que hay un sonido ahí, pareciendo todo está bien, ¿no? Ya, entonces tenemos esta probabilidad cuando no tienen probabilidades en conjunto. Es decir, los dos conjuntos, esto de acá ocurre, ¿no? Entonces sumamos las probabilidades acá. No hay que restar nada como en el anterior, que sí se volvía a repetir la parte de la intersección, ¿no? Y ahí tenemos eso. La probabilidad de sacar un dado es el par, probabilidad de 2, probabilidad de 4 y probabilidad de 6, ¿no? Si saca un número
saca un par, ¿no? Se saca la probabilidad de sacar un par, no por un par en este caso, ¿no? O sea, el número par es la probabilidad de 2, la probabilidad de 4 más la probabilidad de 6, ¿no? Sumándole esto, no tenemos la probabilidad de que sea un par, ¿no? Regla de adición de probabilidades, ¿no? Cuando son mutuamente excluyentes, o sea, regla de suma en las probabilidades, ¿no? Como le digo acá, interviene la teoría de conjunto. Ya le habíamos hablado esto, ¿no? La probabilidad U es suma, ¿no? A unión B es la suma de la probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de intersección, ¿no? Esa es la suma para este caso cuando tienen elementos no mutuamente excluyentes. Es decir, tienen la parte de intersección son los elementos comunes, ¿no? Luego tenemos eventos cuando son mutuamente excluyentes, ¿no? O sea, no tienen nada en común. Lo único que hacen es sumar probabilidad de A más probabilidad de B, ¿no? ¿No? Es la U, ¿no? Es probabilidad de unión, ¿no? Y de intersección es la U volteada hacia abajo, ¿no? Para elementos dependientes, acá tenemos esto nuevamente, ¿no? En este caso, miren acá, probabilidad de eventos dependientes, ¿no? Que tiene que ver con la multiplicación de las propiedades, ¿no? Estos eventos dependientes, uno va a depender de otro, ¿no? Entonces, si va a afectar la ocurrencia de uno, afecta la probabilidad de la ocurrencia de B, ¿no? Si ocurrió el evento A, tiene altas probabilidades que ocurra el segundo evento, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Eso es dependiente. Entonces, cuando hacemos la intersección que se está, ¿no? Vamos a ver qué es probabilidad de A, todo el círculo A, por la probabilidad de B sobre A, ¿no? Es la probabilidad de A y probabilidad de B es lo que no está remarcado del B, ¿no? P tal que la probabilidad de B tal que ocurrió A, ¿no? ¿No? Y ese sale el producto de este tipo, ¿no? Ese ya sería una multiplicación, ¿no? Y obtenemos en la multiplicación que se refiere a la intersección, ¿no? Esa es la probabilidad de multiplicación e intersección, expresando lo mismo, ¿no? Probabilidad de a todo menos la probabilidad de la intersección y tenemos la probabilidad de esto, ¿no? Esa es la probabilidad, ¿no? Y acá entra el concepto de probabilidad condicional, ¿no? Esta probabilidad condicional, mira, probabilidad de B tal que ocurre A, ¿no? Es la intersección de A V sobre la probabilidad de A, despejando de la fórmula anterior. Recuerdan que estaba acá esta fórmula, despejamos y este es el resultado que tenemos, ¿no? Probabilidad tal ocurre B. ¿Y por qué es útil esto? Porque esto se va a aplicar en el teorema de Bayes, ¿no? Que vamos a ver más adelante, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. No, a mí, ya, no te envío el enlace, pero ese está en el correo. Ustedes tienen para ingresar, ¿no? Tienen para ingresar ahí al. No, ya. No, 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 disculpen, está del otro curso. Un ratito, un minutito. Ya, listo. ¿No? Entonces sigamos con la clase, ¿no? Ya tenemos esto. Y este es un producto. La probabilidad condicional es el producto, ¿no? Y tiene también propiedades, ¿no? Propiedad conmutativa, ¿no? Si es A unión B es igual a B unión. El orden de los factores no altera. La intersección también. Intersección B es igual a intersección de B sobre A. Asociativa, ¿no? Si vamos a unir tres probabilidades, ¿no? Podemos unirlas estas dos partes y luego buscar la unión de otro, ¿no? Y tanto para la intersección, o sea, podemos separarla por entre paréntesis, pero el resultado va a ser igual, ¿no? Propiedad asociativa, ¿no? Tenemos el elemento neutro, el elemento imposible, ¿no? La intersección de A con el elemento vacío va a ser la probabilidad de A, ¿no?
en la suma, ¿no? Entonces, distributiva, ¿no? Intersección o evento seguro, siempre va a ser la intersección A, ¿no? ¿No? Cuando es la intersección de toda la probabilidad, no solamente va a ser el elemento A. Distributiva, ¿no? Acá tenemos distributiva A, la intersección B sobre C, unión B sobre A unión C, la intersección, ¿no? Esta es la unión respecto a la intersección, ¿no? Ya, listo. Em, Propiedades de lo contrario, ¿no? El elemento contrario, ¿no? Es tal que el contrario debe ser el vacío y tal que C es el contrario del evento E. Ley de Morgan, ¿no? Estas son mucho más complejas, del elemento contrario. No los voy a mencionar, pero no vamos a utilizarlo porque sería introducirnos mucho en la parte de probabilidades, ¿no? La probabilidad total es la sumatoria de todas las probabilidades producto de A tal que ocurre B y así sucesivamente, ¿no? Para cada uno. Es la probabilidad total, ¿no? Luego tenemos, esta es la probabilidad condicional, A tal vez que B, ¿no? Y acá tenemos de esto la probabilidad a priori, ¿no? Que es esta, la probabilidad condicional, que es esta, la probabilidad total, que es la probabilidad de B, y la probabilidad posterior, que es esta cifra, ¿no? Entonces, miren, ya tenemos todas las probabilidades que están incluidas dentro de esta fórmula, ¿no? Y esta es la fórmula que normalmente se tiene, pero nosotros lo llamamos teorema de Bayes, ¿no? Vamos a ver cómo se aplica. Este es un ejemplo, ¿no? Ya respecto a los ejercicios, un ejemplo matemático, ¿no? Y el 20% de empleados son ingenieros y el otro 20% son economistas, dice, ¿no? No, ya tenemos porcentaje. Entonces van a haber dos conjuntos acá, empleados y economistas. El 75% de los ingenieros ocupan un puesto directivo y el 50% de economistas también, mientras que los no ingenieros y los no economistas solamente el 20% ocupan. ¿Cuál es la probabilidad que un empleado directivo elegido al azar sea ingeniero, ¿no? Un empleado sea directivo, ¿no? Tenemos acá dos conjuntos y la probabilidad de ser directivo o no ser directivo, que es la probabilidad condicional, ¿no? Y empleamos la fórmula 0.2 para ingenieros, ¿no? Directivo 0.75 y empleamos la probabilidad condicional y hacemos en reemplazo, nos sale 0.45. Eso es para el elemento de fábrica, ¿no? Y ahí cada uno se explica a cada uno. Pero nosotros vamos a ir a las pruebas diagnósticas, ¿no? Sirve para ayudar a mejorar la estimación. Tenemos dos principios, ¿no? La incidencia y la prevalencia, ¿no? La incidencia es el porcentaje de casos nuevos y la prevalencia es el porcentaje que presenta una enfermedad, ¿no? La incidencia es casos nuevos. Y acá tenemos otro, la sensibilidad sobre los verdaderos positivos, que es igual a tasa de acierto sobre enfermos, ¿no? La especificidad es verdadero sobre la tasa de acierto de sanos, ¿no? Y ahí se aplica el teorema de Bayes, ¿no? La probabilidad de ser enfermo tal que el test fue positivo, la probabilidad de ser sano tal que fue negativo, ¿no? Entonces tenemos dos probabilidades acá, valor predictivo positivo, ¿no? Que también se mide, ¿no? Vamos a ver que se mide, ¿no? Estos cuatro se miden en una prueba diagnóstica: sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Nosotros lo aplicamos y además nos introducimos estos dos datos, ¿no? A ver, vamos a verlo, que son la incidencia y la prevalencia de la enfermedad. Con estos datos podemos trabajar acá, ¿no? Aplicando el teorema de Bayes, ¿no? Un ratito. Aló, ¿no? No, doctor, estoy en clase ahorita. Más tardecito lo haré. Sí, ya ahorita. Sí, pues sí, de repente nos está paseando, ¿ya? Voy a revisarlo en un rato, doctora. Voy a acabar la clase. Ya, doctora. Ya, ok. Sí, le escribo, ya, listo. Ya, entonces tenemos esto, ¿no? La teorema de Bayes, el enfermo, la sensibilidad de verdaderos positivos, los falsos negativos, los falsos positivos, ¿no? Y la especificidad de los verdaderos negativos, ¿no? Tenemos estas cuatro posibilidades, ¿no? Que tiene que ver con la sensibilidad y especificidad
Y pongamos un ejemplo práctico, ¿no? La diabetes afecta al 20% de los individuos que acuden a una consulta. Hay otro signo que presenta la diabetes es la glucosuria, ¿no? Que sirve para indicador como diabetes, y esta glucosuria es la sensibilidad de 0.3 y la especificidad es 0.99, ¿no? Ya teniendo estos valores, aplico el teorema de Bayes, ¿no? Sensibilidad por especificidad y nos da 0.85, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto, no? Acá está probabilidad de enfermo, la tasa positiva. Esto tiene que ver con la sensibilidad y esto tiene que ver con el valor predictivo positivo, ¿no? ¿No? Que es en el teorema de Bayes y que se aplica, ¿no? Del ejemplo anterior, ¿qué probabilidad tengo que estar enfermo en un principio de 20% a priori, ¿no? Esto es lo que significa, ¿no? Que presenta glucosuria, la probabilidad es de ahora del 88% a posteriori, ¿no? O sea, ya se hizo la prueba y ya se tiene la prueba. Por eso es a priori y a posteriori, ¿no? Primero se identifica el individuo y luego tenemos, ya una vez que echa la prueba diagnóstica, ya la probabilidad pasa a ser a posteriori, ¿no? Y eso es lo que les quería traer, ¿no? Ya les dejaré algunos problemas de esta probabilidad condicional, que es lo que usamos bastante en medicina, ¿no? Bueno, eso sería todo, chicos. No sé si tengan alguna duda sobre probabilidades. No sé si tengan dudas. No, doctor. Bueno, ya listo, gracias. Buenas noches, doctor. Muchas gracias.